Bienvenidos a Enfoco, el programa que hacemos desde la cooperativa Ladran Sancho, en una semana en donde sucedió lo inesperado. Las familias del barrio Ameguino que ocuparon las tierras de Juan José Chediak, uno de los empresarios más importantes del país, consiguieron una alternativa por parte del gobierno municipal que ofreció relocalizarlas. Esta es una semana de buenas noticias y las vamos a compartir en este programa. También se realizó el segundo festival disidente. Tenemos una primavera un poco más igualitaria en Luján por segundo año y vamos a recorrer algunos detalles de este evento. En la agenda electoral volvemos a un oficialismo que no se reconoce como tal y recibimos a Héctor Griffini, primer candidato a concejal por la lista del Frente Juntos por el Cambio. Arrancamos. En 3 semanas pasamos de una denuncia penal y una amenaza inminente de desalojo a 25 familias que, despojadas de todo, tomaron tierras de Juan José Chediak, uno de los empresarios más importantes del país, uno de los corruptos también más importantes del país, porque aparece como tal, confeso, en la causa, entre comillas, de los cuadernos. Bueno, desde esa situación a esta parte, las familias resistieron, demostraron unidad, se pudieron organizar y finalmente entablaron una negociación que a último momento, cuando ya había fecha y orden para el desalojo, dio sus frutos. Apareció el gobierno municipal con algunos de sus primeros funcionarios para ofrecer la relocalización en terrenos que están ubicados en Olivera y también en el barrio Los Laureles. Finalmente parece que cuando hay resistencia, unidad y un poco de sana presión por parte de la sociedad, se cumple aquello que negaba Luciani a comienzos de su primer mandato, y es que no había tierras para implementar políticas urbanas que permitan el acceso a la tierra y a la vivienda, un derecho fundamental vulnerado en Luján y que se expande, crece la necesidad a medida justamente y proporcionalmente al crecimiento del negocio inmobiliario. Vamos a escuchar algunos testimonios que dan cuenta de lo que ha sido el proceso de estas últimas 3 semanas que le permite a 25 familias, si bien se está negociando el caso particular de algunas, en trazo grueso a estas 25 familias a poder acceder a la tierra y a la vivienda pagando en cuotas y acorde a su posibilidad justamente de pago este derecho impensado hasta hace algunos días. Compartimos la buena noticia con los testimonios. Lo que pasó en estos últimos días en la toma, bueno, primero fue muy duro, se pasó frío, se pasó lluvia, se pasó hambre, había días que no teníamos para cocinar, es la verdad. Bueno, tuvo un resultado, un final feliz, como quien dice. El municipio respondió por las 24 familias acá arriba, nos accedió una tierra con los servicios a pagar en cómodas cuotas. Nos dieron la posibilidad de unos terrenos en La Esica y Olivera, pero a pagar por mes. Claro. Como sería en cuotas. Eso fue la propuesta del municipio y de tierra y de vivienda. No, bien, por lo menos para estar un poco más tranquilo, que por lo menos no nos van a regalar nada, porque eso es lo que nos dijeron, regalarnos no nos van a regalar, pero nosotros queríamos que lo paguemos como toda persona, que nos den la oportunidad de pagar y tener nuestra tierra, acá 20 años, pero bueno, no importa, eso es lo importante, es que nos den la posibilidad. Otra de las cosas que me parece está bueno para comentar es que ustedes llegan acá desesperadas porque no tienen dónde vivir. En el transcurso de los días se enteran de que esto era propiedad privada de uno de los empresarios más ricos del país, ¿no? Y entonces eso también empezaba a explicar por qué tanta insistencia de la justicia, de la fiscalía, de la policía en que se fueran de acá, ¿no? Tanta presión. Sí, tanta presión que había, pero bueno, ellos no llegaron a ser agresivos en estos últimos días. Al principio sí, ahora no, porque nosotros decidimos desalojar por nuestra propia voluntad. Sí, antes de que llegue el comisario con toda su fuerza, él cuando llegue se va a encontrar con el predio vacío. No sabíamos qué iba a pasar, si nos iban a sacar, pero bueno, la familia estuvimos muy unidas, así que nos apoyamos, mucha gente también nos vinieron a apoyar, que eso es lo importante, que nos vinieron y nos dijeron, nos dieron una mano, que eso para nosotros nos ayudó mucho y la verdad que le agradecemos a cada uno de lo que estuvieron. Y bueno, y lo importante es que ahora nos vamos agradecidos con la gente
de que nos dieron un pedazo de tierra y bueno, y que cada chico va a tener su hogar. Tuvimos un final feliz, como quien dice, ¿no? Ahora empezar una nueva etapa. ¿Y esta nueva etapa en qué consiste? ¿Mantenerse unidos, mantener el grupo? Digo, ¿cómo siguen las próximas semanas? Sí, si bien 15 familias van al barrio Los Laureles, otras 9 irían a la localidad de Olivera, en Partido Luján, pero siempre vamos a estar unidos, mantener el grupo de WhatsApp que tenemos, de que siempre sigamos unidos por las otras luchas que vienen atrás, porque no es solo los que hoy nos dieron el terreno, después vamos a luchar para las casas, para ver si a algunos no le cumplieron con la luz, no le cumplieron con el agua, de no pelear esa sola familia, de estar las 24 familias unidas. Si a uno hoy no le quieren poner la luz, vamos a ir los 24 a Cooperativa Eléctrica, ¿por qué no le van a poner la luz a ella? Este domingo Luján se levantó un poco más igualitario porque por segunda vez en lo que va de la historia se realizó el Festival de la Primavera Disidente. Con Cami Bonaudo vamos a recorrer los principales lineamientos de lo que representa que en Luján exista este tipo de iniciativas. Buenas noches, Agustín, buenas noches a todos. Así es, en el día de ayer se llevó a cabo en la plazoleta Malvinas Argentinas el festival en festejo de la llegada de la primavera. Este festival fue organizado por la Asamblea Disidente de Luján. Recordemos que ya tiene como antecedentes y de manera histórica en nuestra ciudad por la primera marcha del orgullo que se realizó el año pasado en el mes de noviembre. Ahora también están organizándola para el mes que viene. Lo cierto es que este es un primer encuentro y de festejo en nuestra ciudad previo a lo que será esa segunda marcha del orgullo. En el día de ayer, además del campeonato de fútbol tenis y de las actividades artísticas, se leyó un documento que fue elaborado en conjunto en donde se expresan las diferentes problemáticas de la comunidad disidente y además se deja expresa la situación en la que se encuentran luego del vaciamiento presupuestario las personas con VIH. Si te parece, vamos al informe. Bueno, la actividad que está desarrollando hoy es Primavera Disidente. Estamos, bueno, la visibilidad de la disidencia en Luján, que para demostrar que existimos y que no siempre tenemos que estar ocultes por el miedo a que no hagan algo, la sociedad, la discriminación, el odio. Soy parte de la Asamblea Disidente. La Asamblea Disidente surge por la necesidad de un espacio en Luján de personas que no estamos de acuerdo con la heteronorma. El año pasado hicimos la primera marcha del orgullo, que en Luján, en una ciudad tan conservadora, entendemos la importancia. Estamos todas, todos y todes, hay niñes y la verdad que es un día hermoso. Es decir, el documento va a tratar del cupo laboral trans, que es algo que es necesario implementar, porque por nuestra situación, digamos, tenemos menos acceso al trabajo digno y muchas de las chicas terminan en la calle, en la prostitución y bueno, también la estadística de vida por ese trabajo es muy baja. Aborto legal, seguro y gratuito, cupo laboral trans. También nos manifestamos en contra del recorte del presupuesto para las personas con VIH y todas las cuestiones de salud para todos los compañeros que no pueden acceder tanto a hormonas y en esas cuestiones de salud tan básicas que por ahí cualquier persona en la sociedad tiene ese acceso muy fácil y a nosotros nos cuesta un poco más. Entonces visibilizar también eso, que es una realidad que padecemos constantemente acá en Luján y en todos lados. Bueno, de cara a la Marcha del Orgullo con todo. Sí, la marcha es en noviembre y bueno, y esto también es como un pasito. El año pasado fuimos directo al festival en esa fecha del mes del orgullo y este año la idea era poder armar este festi disidente de la primavera para poder ir visibilizando para cuando sea la marcha se puedan sumar más compañeros que participen y que sepa que hay gente que banca y que estamos todos juntos bancando esto. En la agenda electoral, ya finalizada las PASO y ahora
oficialmente encarando la campaña hacia octubre. Volvemos a recibir, en este caso, a candidato a concejal, primer candidato a concejal por Juntos por el Cambio. Héctor Griffini, bienvenido. Muchas gracias. Primera vez en Enfoco. La primera vez, sí. Bueno, no hace falta presentación porque te has ganado en estos últimos meses mucha repercusión, tanto en los medios, en las redes, pero si hubiera que igualmente hacer una breve síntesis de quién sos y qué haces en política, ¿cómo elegirías presentarte? Nunca lo definí así, pero... Te han definido mucho. Me han definido. Te han definido peronista, te han definido... No, yo te reconozco mi origen peronista, de verdad lo digo, y me parece que eso fue un valor a esa lista que conformó Fernando. Y aparte lo siento, me parece que uno cuando es peronista ahí tiene valores incorporados que difícilmente uno los pueda desprender o cambiar o olvidarse. Mucho más en mi caso, que son valores que fui, digamos, absorbiendo y conociendo a partir de la experiencia de mi abuelo, que era un gran militante de los 70, ¿no es cierto? Que amaba el peronismo, que lo militaba y que dejaba hasta su familia por eso. Pero después me pareció que en el 2013 necesitaba tomar una postura un poco menos ideologizada y me desafilié del peronismo en pleno peronismo, digamos, ¿cierto? En 2013 estaba la provincia de Buenos Aires a full, la nación, digamos, con proyección de ganar el 2015, y decidí afiliarme para tener un poco más de libertad individual, ¿no es cierto? Porque veo que también hoy cuesta un montón que los pibes se afilien a un partido político, sino que quizás, y gracias a Dios, hay toda una generación que empieza a tomar más posturas ideológicas o de ideas o de temas que lo comparten y que lo militan y que están a favor de algo, ¿no es cierto? O que creen en algo. De ahí a la crisis de los partidos políticos hay un abismo inmenso, pero es la crisis de representatividad que vive Argentina y que vive en la mayoría de los países latinoamericanos. Claro, más allá de los partidos, sos un hombre más suelto que de colectivos, digamos, ¿no? Sí, mira. O agrupación. Puede ser, sí. Yo, acá en Luján estuve trabajando en el municipio muchos años y aparte yo mismo puse mucho énfasis en no encasillarme en eso, ¿no es cierto? A mí me llama la atención, te anticipaba algo del tema de la ideología, ¿no? Venís planteando, lo vi en las redes sociales y en algunas entrevistas, una suerte de fin de las ideologías, ¿no? Un sentido más práctico a la hora de hacer política. Digo, bueno, eso en última instancia es un cuadro técnico, porque alguien que cree y profesa que en la política no se trata tanto de ideología, sino como de resolver cuestiones concretas, quiere un puesto de conducción política. Claro. Porque no más vale algo que te permita hacer uso de la técnica sin la conducción, sin el conjunto de creencias. Mira, vos sabés que ahí, cuando vos me decís cómo me definiría, yo me definiría como una persona pragmática. Que también tengo mis ideas y tengo mis posturas, pero cuando hablo de esto, quizás no hablo en términos generales de la política provincial o de la política nacional, sino que me refiero a la problemática que vive hoy Luján y haciendo un repaso de cómo se comportó el lugar donde yo voy a ocupar, que es el Consejo Deliberante. Donde vos veías, por ejemplo, que se trataba un tema que quizás era más o menos beneficioso para los vecinos, pero cuando se convertía esa pelea en una pelea ideológica, se entorpecía. Y la verdad es que hay un montón de proyectos muy buenos que han querido tratarse en el Consejo Deliberante, tanto de la oposición como del oficialismo, que por estas cuestiones se frenaban. Y ante el estado de la ciudad, me parece que uno como concejal, tiene que ser pragmático. Y ese pragmatismo lo tiene que aplicar, gane quien gane el 10 de diciembre, para que en el Consejo Deliberante de una vez podamos tener política a largo plazo. Después discutiremos, si quiere, la profundidad de las políticas públicas, la ideología, por supuesto que eso va a estar, le va a dar contenido, porque la política pública siempre tiene un sesgo ideológico, si se quiere. Pero lo que digo es que tenemos que tratar de minimizar un poco eso y ponernos más en lo práctico, en la problemática del vecino. El vecino, la verdad, que lo que nos exige cuando vamos a una recorrida o una localidad es más asfalto, más cloaca, más ajeo, mantenimiento de las calles, agua potable. Y entonces va por ahí, no en general, sino, digamos, en particular para tener soluciones ya o empezar a ponernos de acuerdo por lo menos los 20 concejales que podamos asumir, los 10 nuevos, más los 10 que siguen en la próxima gestión municipal y colaborar para el intento que gane, sea cual sea. Claro. Porque en el fondo, yo no podría ponerme una postura egoísta
si gana voto, por ejemplo, la intendencia y ponerme opositor a todo. Ahí es donde digo que hay que ser pragmático. Como tampoco me gustaría que si gana Fernando, los concejales de la oposición se pongan en la negativa absoluta solamente por haber perdido una elección. Claro, pero convengamos que ese conjunto de medidas, de aplicaciones técnicas, se desprenden de una forma de entender la sociedad, de entender el Estado y de proponer un rumbo, sobre todo. Sí, ¿no? por supuesto que sí. Ese sentido, ¿qué diagnóstico haces del estado actual, de la situación, tanto del Estado municipal como de la sociedad que tenemos, que pudimos construir en Luján? Mira, el Estado municipal, yo hago una visión mucho más amplia de eso, Agus. ¿Por qué? Porque, y lo he dicho muchas veces, para mí la gran problemática estructural de los municipios de la provincia de Buenos Aires es la mala coparticipación que tiene acordada la provincia de Buenos Aires con la nación. Sumado a que jurídicamente los municipios están acotados. O sea, no calcular que los municipios se rigen por una ley orgánica de las municipalidades que se aprueba en la legislatura provincial. Ni siquiera tienen autonomía propia para legislar sus propias leyes. O sea, son municipios, los de la provincia de Buenos Aires y otra provincia más que no recuerdo cuál es, jurídicamente obsoletos. O sea, el concejal debería ser un legislador de la ciudad y que pueda tener mucho más autoridad en las cuestiones que decide de su ciudad, de los recursos, de la generación de impuestos o no, del control del Estado municipal, ¿no es cierto? O de la legislación misma. Entonces ahí ya hay un problema, que es mucho más profundo y que excede la responsabilidad de este último intendente y de los últimos intendentes, porque todos han podido hacer lo que pudieron. Claro. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene en materia de legislación un atraso impresionante respecto a esto. Yo creo que el próximo gobernador o gobernadora tiene que poner esto en la agenda para que los municipios de la provincia de Buenos Aires sean más autónomos. A partir de ahí creo que sí puede haber un quiebre en la forma de gestionar los municipios de la provincia de Buenos Aires, que vos calculás que si esta provincia la dividís en tres, siguen siendo las tres provincias más grandes del país. Sí, claro, tiene una concentración importantísima el país. Ahora, más allá de eso, creo que hay instancias en donde se toman decisiones políticas que tienen, esto que te decía anteriormente, una expresión del rumbo hacia donde uno quiere llevar en definitiva a la ciudad, la sociedad. Me refiero a políticas de inclusión, políticas de acceso a la tierra y a la vivienda. Digo, me refiero a las reformas que ha encarado sobre todo el Estado, el gobierno nacional y provincial en los últimos 4 años, que le han puesto la cosa realmente muy fulera al vecino, a la vecina, para llegar a fin de mes. Mira, en ese sentido estoy de acuerdo. Creo que es importante ahí, y a esa escala sí, quizás hay una profundidad ideológica que se aplica y que está, digamos, nata. Lo que no tiene que hacer es que esa postura ideológica, en el medio de un debate o en el medio de un consenso, cuando una ordenanza se trata o se legisla, pueda entorpecer el resto del proceso de aprobación o no de esa ordenanza, que puede beneficiar o no a un montón de vecinos. Entonces, creo que sí, a nivel provincial y nacional hay una postura ideológica que siempre la va a haber, pero lo que creo y lo que veo en la mayoría de los países quizás que son un poco más desarrollados, es que tiene una visión un poco más pragmática. A ver, nadie duda que en Estados Unidos hay bipartidismo y que ese bipartidismo nace de dos posturas ideológicas absolutamente diferenciadas. O sea, eso existe y pasa. Sí, durante mucho tiempo por ahí no aparecía en grandes debates, creo, hasta alguna reforma de salud que intentó Obama, por ejemplo, ¿no? Claro. Y es ahí donde empiezo a meterte en esta charla, digamos, hacia dónde vamos en ese sentido. Si hay que laburar por más y mejores derechos, hay que seguir en silencio respecto a algunas problemáticas que saltan todos los días en los medios de comunicación. Te decía lo del acceso a la tierra porque venimos trabajando eso con la toma de Ameguino. Este fin de semana también se realizó el Festival Disidente, algo que no está en la agenda de ningún político en campaña porque parece que resta votos, y así podemos seguir poniendo ejes que la política parece que prefiere callar. Sí, ahí es... Yo, a ver, particularmente, Agus, durante mi carrera he abordado temas que eran, si se quiere, políticamente difíciles de abordar, como por ejemplo la diversidad sexual genérica. En un momento donde no era tan fácil, ¿no es cierto?, asumir una elección sexual o defender un derecho individual o creer que uno tiene que otorgarle mayores derechos a los individuos como seres libres e independientes, ¿no es cierto? Recordemos que vos diseñaste o participaste de un programa... Sí, un programa de políticas públicas con Naciones Unidas. Provincial, ¿no? Nacional. No, nacional. Era un plan quinquenal nacional.
Y lo hice porque lo sentía y porque me gustaba. Y la verdad que ahí no tuve reparos ideológicos. Inclusive sentamos en una mesa a todas las instituciones que sí tenían fuertes diferencias entre ellas. Lo único que hicimos fue tratar de que se pongan de acuerdo en 20 puntos y acordar cómo queríamos hacer la política pública de los próximos 15 años, ¿no es cierto? Entonces me parece que tiene que ir un poco por ahí a mí la política y la ciudad de Luján. Vos hoy decías cómo veía la ciudad de Luján y cómo la veo socialmente. Siempre Luján ha sido una isla en la forma de votar, si lo queremos llevar a términos electorales. Por ejemplo, en el 2003, me acuerdo que en Luján, que Prince era el intendente, ganó en la primera vuelta contra Menem, ganó Kirchner y había ganado Menem en toda la primera sesión electoral. Entonces Luján tiene una forma de votar, me parece, independiente y que elige candidatos y nombres. No sé si vota por arrastre. Claro. Me parece que ahí hay que poner un ojo importante en qué puede pasar en octubre, Claro, justamente. le pasó a Luciani cuando Cristina sacaba el 54% también de los votos, ¿no? En el 2011, Boleta sí. corta. Con una boleta corta, Luciani saca el 36% de los votos y después termina sacando el 46%, duplica, con boleta corta. Vos explicame ese fenómeno, es increíble. Realmente, digamos, si vos lo querés analizar estadísticamente y compararlo con otros ejemplos de elecciones, no existe, no ha pasado. O sea, una persona saca el doble en 2 meses, o sea, es un fenómeno que no se puede entender. Ahora, Quizás sabes qué tiene que ser, Sí. porque que puede pasar, y lo hablé el otro día en una reunión en ACEP, donde hablaba de la crisis de representatividad y un grave problema que tienen los argentinos, que tenemos los argentinos, que es que en las últimas elecciones, creo que del 99 hasta acá, venimos votando a alguien para no votar a otro. O sea, no terminamos eligiendo efectivamente a alguien. Creo que la única elección donde sí se votó efectivamente fue en 2011, con Cristina con el 50 y pico %. En estas elecciones fueron elegir a uno para no votar a otro. Y lo dijo Alberto Fernández ahora también, eso está textual de él. Me votaron a mí para no votar a Macri. Y lo dice Macri, me votaron a mí para no votar a Scioli. ¿No es cierto? Y en el 99 lo votan a De la Rúa porque no querían a Duhalde, porque creían que era la continuidad del menemismo. Entonces, viste, eso también es un problema muy profundo que hay que analizar y poner sobre la mesa. Ahí sí hay que poner encima de la mesa posturas ideológicas y por qué está pasando eso como sociedad. Porque ¿qué va a pasar si fracasa Alberto Fernández en su gobierno? Ojalá que no. Ahora, esto de que falta, de alguna manera, lo que decís es falta un proyecto que, si no que enamore, como diría el peronismo, por lo menos que contemple las demandas sociales. Totalmente. ¿No te parece que en Luján hay una agenda reflejada en redes sociales, medios de comunicación, en la calle, en los barrios, que no se traduce a la política electoral? Nosotros renegamos mucho de eso. O sea, vos ves a que la hora de analizar la política, digamos. No sé Que si los candidatos coincidís. no toman postura sobre eso, decís. Sobre temas que están en el termómetro de la comunidad, sí, claro. Y que como que lo evaden y prefieren... Claro, es lo que me parece cuando comparamos la agenda de lo que mediáticamente nosotros trabajamos con los discursos electorales. Te Ajá. nombro ejemplos, te decía lo de las disidencias, digamos que lo que tiene que ver con géneros, por ahí la mujer ha logrado algún grado más de representatividad en política, pero después nada, se habla de la economía popular, que es un sector amplio también en Luján, Absolutamente. del mundo cooperativista. Ujú. Te decía lo del acceso a la tierra y a la vivienda, que es un problema que está absolutamente en la agenda vecinal y parece muy poco en la política, y así podemos seguir. A ver, la verdad es que vos quieras, a ver, cualquiera de los dos candidatos que hoy tienen chance de ganar, que son Leo Boto o Fernando Casset, sí o sí el 10 de diciembre estas problemáticas las tienen que abordar, trabajar de forma integral, coherente y de inclusión. Esto que te decía hoy, que me he olvidado, yo siempre digo, además de lo pragmático de la política pública, digo que el modelo de municipio que planteaba hace unos meses yo, era un modelo de municipio que sea mucho más amplio que el ABL. Este concepto de ABL, de alumbrado, barrio de limpieza, que es el modelo de municipio de los 80 o antes, donde Luján era un centro con un poco de asfalto y limpieza, más o menos se mantenía. Hoy los desafíos son inclusión, diversidad, tecnología, mejoras en la atención al vecino. Y cuando digo mejoras en la atención al vecino, no digo que el municipio tenga una forma de que el vecino pida que levanten la rama y la levanten al otro día. Sí, también. Pero también estoy hablando de cuestiones como decís vos, ¿qué pasa con los barrios más carenciados o los barrios que están absolutamente postergados?
el bloque de Los Santos, una problemática social sanitaria, pero gravísima, conviven al lado de un basural. Yo he visto pasar, digamos, como si fuese una maratón, las ratas por la puerta de la casa de los vecinos, donde hay menores jugando. O sea, no podemos desconocer esa realidad. Está pasando acá. Está acá nomás podemos ir hasta caminando. O sea, el próximo intendente tiene que ocuparse de estas cosas y el Consejo Deliberante mucho más. Y ahí es donde digo que tenemos que dejar un poco, quizás, la profundidad ideológica e ir a lo práctico. ¿Qué hacemos con el basural? Hay que cerrarlo, hay que delimitarlo, relocalizamos a los vecinos, ¿qué hacemos? Claro, pero dicho de esa manera parece que fuera un poco más sencillo de lo que nosotros percibimos cuando empezamos a dar vuelta por el municipio. Y ahí aparece otra lectura que es la política en última instancia también es conflicto de intereses. Digo, cuando vos decís vamos a cerrar el basural, hay un negocio que entra en juego. Cuando se hace un loteo popular, hay un negocio inmobiliario que se queja. A ver, por ejemplo, el basural, di el ejemplo de cerrarlo por un ejemplo, pero no creo que sea la solución definitiva. Lo que digo es que hay que tomar una decisión. Que creo que lo primero y principal es darle más y mejores herramientas de trabajo a quienes hoy trabajan en el basural, porque hoy el basural genera ingresos para un montón de familias que no puedes desplazar. Y darle mejores condiciones de seguridad, que tengan botas de seguridad, guantes de seguridad, están conviviendo y revolviendo la basura a mano limpia, donde se encuentran desde inyecciones hasta vidrios, latas rotas, o sea, con un peligro constante de infecciones, también para cuidar al trabajador. Y después, ¿qué hacemos con los vecinos alrededor? Hay que tener una política. Se tapa el basural poniendo un árbol y que no se vea, que visualmente se separe. ¿Cómo hacemos para empezar a separar la basura? ¿Cómo hacemos para separar la basura dentro del basural? Pues la basura muchas veces genera un ingreso económico que también le puede servir al municipio. Ni hablar si logramos convertirlo en energía dentro de 20 años, pero ahí tiene que ser la discusión de qué queremos hacer con el basural dentro de los próximos 20 años. Y si no legislamos en función a eso, a largo plazo, y entendemos que la mayoría de los problemas de Luján, como los que nombraste vos, no se van a resolver en un año ni en una gestión, digo, vamos a seguir en este retraso y en la próxima elección no va a pasar lo que me pasó el otro día viendo un video de María Teresa Tartaglia, 91, donde ella enumeraba los problemas de Luján. Son exactamente los mismos. En el 1991, ¿entendés? Entonces yo, si asumo, voy a tener la posibilidad de ser concejal. El vecino me va a elegir, creo, seguramente sí. Después los voy a representar. Pues yo voy a ser representante de los vecinos, no de un partido político. Voy a ser representante de lo que yo creo que tiene que ser lo mejor para la ciudad. Y me quedo en la comodidad de decir, no, bueno, yo me paro y no doy quórum porque no, este tema no me gusta. Es sencillo eso. Eso es peor que caer en el pragmatismo de las ideologías. ¿Entendés? Porque estás atentando contra una herramienta democrática que es la votación. Porque si vos te parás cuando son 10 y 10, automáticamente dejas sin quórum el Consejo Deliberante. Entonces, me parece que es súper profundo y que estos temas que vos decís tienen que estar sí o sí en la agenda del próximo intendente porque no se puede escapar. Pues, si seguimos metiendo la basura abajo de la alfombra, en el momento de la alfombra te terminas tropezando, cayendo con la misma problemática y abajo de la alfombra hay gente que tiene problemas, que la pasa mal, que tiene problemas de seguridad, de vivienda, laborales ni hablar, educativos, de salud. Bueno, que el municipio tiene que adoptar. Por eso te decía, en profundidad, estos municipios de la provincia de Buenos Aires están retrasados en materia de recursos, porque son pocos los recursos que tienen para la problemática que hoy hay. Son buenos recursos si querés para la ABL. Si el municipio hoy se dedicara a hacer ABL, está perfecto los recursos que tiene. Pero ¿qué haces con el San Fermín, con el San Jorge, con el Santa Marta? ¿Qué haces con el Ameguino? ¿Cómo abordás esa problemática? ¿Cómo generás que esos chicos vayan a estudiar? Que tengan condiciones laborales, que puedan practicar un deporte en su barrio, que estén menos en la calle. Esa es la política pública que tiene que tener el municipio y la verdad, lamentablemente hoy, con esta estructura no tiene recursos ni provincial ni local. Eso es lo más grave. La última, pequeño balance de lo que te parece que pasó en las PASO, la performance de Fernando atada a la coyuntura provincial y nacional bajó considerablemente y por el contrario subió, en este caso, la de Leo Boto. ¿Qué te parece que pasó ahí y qué expectativas tienen de cara a octubre, si eso puede ser revertido, si pueden achicar la diferencia? Sí, mira, ahí nosotros teníamos estábamos frente a una interna que era difícil para nosotros, porque uno cuando juega una interna tiene que marcar una diferencia con el otro para decir, bueno, nosotros somos esto, vos sos esto. La verdad que no había profundas diferencias en las dos listas, porque inclusive cuando se acoplan las dos listas después de las PASO, estábamos trabajando
perfectamente y coordinadamente con el resto de los candidatos. Una es Marcela Mano, que viene de origen vecinalista, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esta campaña ahora sí está en juego un poco más la visión y el modelo de ciudad que uno quiere o la forma de gobierno que uno quiera para la ciudad. Y bueno, ahí se van a poner en juego un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Una es la localía, que es algo presente constantemente en la idiosincrasia lujanense. Somos un pueblo donde a mí me pasa, por ejemplo, mañana voy a un médico y el médico me dice, ¿vos qué apellido sos? Griffini. Ah, pues Griffini, empieza a hacerte automáticamente el árbol genealógico. Ah, tu abuelo hacía esto, tu papá hacía esto, tu mamá es de Carlos Ken, ah, conozco a tu bisabuelo. Está eso permanente de decir, bueno, a ver, ¿sos de acá o no? No quiero caer en el somos de acá ni no somos de acá, pero digo, eso van a recuperar la consigna princista para... No, te juro que no la vamos a aplicar, pero sí creo que es una forma de entender y de interpretar el voto lujanense. Y me han llamado, inclusive muchos cuadros interesantes del peronismo, preocupados por esto porque ven que hay un desgaste, no están en la calle, un desgaste respecto a la candidatura del Frente de Todos y cierto crecimiento de nuestro frente. Hoy, por supuesto que ese crecimiento no nos sirve para ganar porque estamos abajo, pero la verdad que de haber estado 13 puntos en las PASO, a hoy estar a 5, 6 puntos si querés de distancia, en tan poco tiempo y sin campaña electoral, me parece que es un avance importante. Veremos si los vecinos van a ser los que deciden a último momento cuál es el modelo o quién quiere que los represente en el municipio, en el Poder Ejecutivo, y que también pueda representar esta problemática que vos me decís, que está ausente completamente en la agenda de todos los políticos, y que me parece que tenemos que empezar a tomar postura, o al menos tener un compromiso de qué se va a hacer en caso de asumir el 10 de diciembre, ¿no es cierto? Bueno, en una próxima profundizamos en esto del conflicto de intereses, que me parece interesante porque en Luján se están dando de alguna manera, ¿no? Empresarios, laburantes, sector inmobiliario, gente que no accede a la tierra, la iglesia, las disidencias, y así podemos... Pero vos sabés, Agus, ahí que ahí vuelvo al tema original. El municipio está muy limitado jurídicamente para abordar esos temas. Si no lo hace de forma articulada, como lo tiene que hacer con otros estados, es muy complicado porque no tenés los recursos. Claro. Entonces ahí, y no solo los recursos digamos, económicos, sino también recursos de gestión. A veces son judiciales, jurídicos. Es muy complejo. Yo te puedo hablar de proyectos en la Ciudad de Buenos Aires que he aplicado con una complejidad jurídica tan grande, pero que la verdad que pudieron llevarse adelante por esto. Por el consenso de los vecinos, por el trabajo territorial, por estar cerca del vecino, por entender qué les pasa y dar respuestas acorde a eso, ¿no es cierto? Bueno, es un tema mucho más profundo. La seguimos entonces. Sí, claro. Gracias, Héctor. A vos, muchas gracias. Dejamos una semana con dos buenas noticias, pero con también dos claves para reflexionar en clave política. Lo que tiene que ver con las políticas de tierra y vivienda, que no aparecen en el Estado municipal, tampoco en el discurso de los principales candidatos, y finalmente se da bajo la presión, la organización de las familias y absolutamente la resistencia también, ¿no? Por parte del Poder Judicial y de las estructuras también policiales, que en última instancia tienen que ver con la política. Por otra parte, una sociedad civil pujante que expone queremos más igualdad a través, en este caso, de un festival. Otra de las grandes ausencias en las agendas de la política electoral. ¿Qué pasa con las políticas de inclusión que todavía no aparecen? Nos seguiremos preguntando en la agenda de Ladran Sancho por estas cosas. Recuerden que pueden suscribirse y hacer posible emprendimientos como este a través de ladransanchoweb.com.ar. Buscan Hacé tu aporte y con eso son parte también de la financiación de medios como estos. Todo está en foco, todo está en Ladran Sancho.